¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente aquí en Dame el Poder? Y vamos a hablar de la actualidad política y económica con Fausto Espotorno, economista, y Raúl Aragón, analista político. Vamos a hablar de la inflación, de cara a las encuestas, cómo van posicionados los candidatos, de todos los temas que a usted le interesan. No sin antes hacer un breve comentario que me llamó mucho la atención, que la mayoría de la gente que vive afuera y que viene acá a la Argentina o que va de viaje y vuelve, uno ve que el país es muy caro. Cuando uno va al supermercado no puede creer que, por ejemplo, hasta en Europa, que es tan caro, un carrito vale lo mismo que acá en el supermercado. Y esto viene de hace muchos años, o sea, son muchas razones que no se puede creer el precio desde el campo, por ejemplo, a la góndola, y toda esa cadena de producción que nunca se entiende muy bien cómo se multiplica tantas veces. Y, por ejemplo, en Francia, que es uno de los países más caros de Europa, sobre todo París, una ciudad carísima, llena de turistas, donde la mayoría de la gente, ¿cómo puede ser que el carrito cueste lo mismo llenarlo, más o menos con distintos productos, cuando los sueldos son muchísimo más altos? Acá la gente en promedio que puede llegar a ganar 15.000 pesos, más o menos, 10.000 en muchos casos, y allá ganan por lo menos de entre 30 y 40.000 pesos. Les quiero decir algunos precios para que, sencillito, ustedes entiendan un poco a lo que me refiero. Muchos de ustedes seguramente deben tener conocimiento, pero por ejemplo una gaseosa famosa de 1,75 litros allá vale lo que acá serían 36 pesos en Francia, por ejemplo en París. Acá vale 46 pesos. El queso mozzarella, 250 gramos, que acá vale 50 pesos, acá no baja de 300 pesos. Por ejemplo, un jugo de naranja, que en general allá lo conseguís, y aparte de la propia naranja, todos exprimidos en el momento, hay un montón de cosas que acá no hay. 83 pesos el litro, y acá un jugo común, berreta, 42 pesos, y no conseguís el de naranja. Es más barato, tampoco conseguís uno tan bueno, pero allá el jugo de caja, así de esta baja calidad, también es mucho más barato. Lo único que es más barato acá es la carne. Un bife entre costillas allá vale 120 pesos y acá podés conseguirlo por menos, aunque en general hay lugares que lo cobran 120. Un pan de baguette que vale 12,39 pesos allá, los pasé de euros a pesos, acá vale 11,50. O sea, la verdad es que es una diferencia mínima. Fíjense, de 12,39 a 11,50 una baguette. El litro de leche que allá vale 34 pesos o 30 pesos la que no es... Allá son todas de primera calidad. 30 pesos la bio, que es top, natural, y la otra 34, y acá vale la leche 27 pesos, o sea que no hay diferencia para semejante abismo en los sueldos. El paquete de fideos de 250 gramos italianos, allá vale 73 pesos y acá 82, uno similar. No le voy a decir la marca. El jamón, allá vale 61 pesos los 100 gramos y acá 65,95. Bueno, hay cosas allá que son mucho más baratas porque son productores de vinos espléndidos y demás. En Francia, 61 pesos, ya para productos más sofisticados como el vino. Acá no baja de 100, un vino más o menos, ni aún lo que producimos nosotros como el Malbec. Un café chiquito torrado, 125 gramos, vale 54 pesos. Y acá, 104 pesos. Fíjense, y la leche chocolatada, por ejemplo, todos estos precios que tengo, 85 pesos, y acá el mismo envase, 106 pesos. En oferta lo ponen ahora los super a 75. Para concluir, no se puede creer lo caro que es este país y realmente esa estructura de costos que tienen que ver con el costo laboral, con los impuestos que hay incorporados en todo lo que compramos, porque fíjense ahí, gran parte de impuestos, esto es el gran desafío, entre otras cosas cultural, que este gobierno va a tener que cambiar. Después de la pausa, todos estos temas. En septiembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. Huachiquetere. Ciudad Emergente, Conectados GA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades y muchos eventos más. ¡Vamos, Buenos Aires! Huachiquetere. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Arriba Cabrales,
Aquí estamos en Dame el Poder. Fausto Escotorno, gracias por venir. De nada. Bueno, ¿por qué estos precios tan caros? Que aparte no data de ahora y pasa lo mismo con los combustibles y pasa lo mismo con todo lo que vamos a comprar. Mira, hay una razón principal que es la presión tributaria que hay en Argentina. Si vos agarrás el listado de los países con mayor presión tributaria, en el ranking Argentina es el número 1. Básicamente, redondeando, el 50% de todos los precios que vos ves en la economía son impuestos. O sea, si vos me decías, tengo la leche, el sachet a 20 pesos, 10 son impuestos. 10 es lo que vale la leche. O sea, lo que vale todo el proceso de la leche. Que de la vaca hasta que se produce la leche en sachet y sale de la fábrica y llega al comercio, todo eso vale 10 pesos. Y 10 son impuestos. Y eso lo vas a ver en todos los productos en Argentina. O sea que tenés en primer lugar un tema de presión tributaria. Y después un tema de ineficiencia propia de la economía. Somos una economía más pobre, ¿no? Por así decirlo. Y cuando una economía es más pobre, es más ineficiente. Y eso genera que produzcan algunas cosas de forma más cara. Y esos son los dos factores que afectan los costos de los precios de la economía. O sea que eso son las reformas que tiene que hacer este gobierno y tan difíciles de implementar por la resistencia que hay tanto del sindicalismo, el costo laboral, como el tema impositivo, donde prácticamente es muy difícil que puedan bajar los impuestos en la reforma, porque no sé con qué van a solventar el Estado. A ver, ese es el punto. Vos tenés mucha presión tributaria. Esa presión tributaria, el problema es que la tenés porque tenés un gasto público muy grande, un Estado muy grande. Cuando decimos que el Estado es muy grande, nos referimos al tamaño del gasto público. Hoy el gasto público sumado en nación, provincias, municipios, es 46% del PBI. ¿Qué significa esto? Básicamente la mitad del PBI. Que de todo lo que producimos, la mitad se lo lleva el Estado, o lo gasta el Estado. O sea, si vos producís 100 mesas, 100 programas, en realidad los ingresos que te generan esos 100 programas no lo gastás vos, lo gastan 50% del Estado. 50% trabaja para el Estado. Por eso decimos que hasta julio, básicamente, estamos trabajando para el Estado. Y eso genera dos problemas. Uno que, bueno, el incentivo a trabajar es menor, porque vos no decidís qué haces con el fruto de tu trabajo, lo decide el Estado, en primera parte. Y en segunda parte, que el Estado, cuando decide qué hacer con el fruto de tu trabajo, lo que decide es pasárselo al consumo, pasar los subsidios, jubilaciones, salarios de empleados públicos, etc. Y eso hace que poco quede para la inversión, porque de todo lo que ingresa en un país, todo lo que se producimos 100 botellas de vino, eso genera un cierto ingreso. Pongámosle que cada botella de vino haga 10 pesos, que genera 1.000 pesos de ingresos. Si esos 1.000 pesos de ingresos, vos no decís qué hacer con esos 1.000 pesos, no. El Estado decide que hacer 500 y generalmente se lo destina a que se lo consuman. Y a vos te pide que inviertas una parte importante del resto. O sea que a vos te queda, para vos decidir en qué gastar, te queda poquito. Y ese es el problema de la dificultad para crecer y de la ineficiencia de la economía. Te genera un doble problema, ¿no? O sea, tienen que hacer una reforma impositiva y una reforma laboral, aunque sea leve. Reforma impositiva seguro, porque además el sistema impositivo no solamente es muy grande, muy pesado, sino que además es complejo. Ingresos brutos, por ejemplo, es un impuesto provincial. No solo es un impuesto distorsivo que destroza toda la cadena de producción, porque te lo cobran, en el caso de la leche, se lo cobran al que saca la leche del tambo, se lo cobran al transportista, se lo cobran a la fábrica que la procesa, se lo cobran al transportista que la lleva al supermercado. Se la van cobrando todas las veces. Sino que además, no es que te lo cobran una vez por mes, no es que vos vendiste y al final del mes decís, bueno, no, te lo van sacando del banco, entonces van sacando de cuenta de proveedores, cuando termina el mes es un lío de que me retuvieron tanto de acá. No, y aparte es otra forma de lo mismo que ganancias, o sea, estás pagando varias veces ganancias con otro nombre. Ganancias, ingresos brutos, todo lo mismo de la renta. O sea, todo lo mismo, pero más complejo, después tenés que... Para mantener este Estado enorme. Ahora, ¿cómo se le explica a la gente que es muy difícil de entender después de tantos años de consumismo, de que de alguna manera ese consumismo de poder comprarlo todo, porque no es sostenible en el tiempo? Bueno, a ver, eso es el famoso populismo. El populismo te mete una trampa de consumo que es, te consume tu capital. Yo siempre pongamos el ejemplo de las gallinas que hablábamos antes de entrar. Si vos tenés 10 gallinas, que es tu capital, y cada gallina pone un huevo, a vos no te conviene consumirte los 10 huevos, te conviene consumirte 9. ¿Por qué?
uno, lo dejás para que se haga otra gallinita más y al año siguiente tener 11 gallinas. Entonces ahí puedes consumir 10 huevos y consumís un huevo más. Al siguiente año tenés 12 gallinas, así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa si vos te consumís todos los huevos? Bueno, viene un presidente y dice, no, vamos a consumirnos todos los huevos, no vamos a ahorrar ningún huevo. Claro, automáticamente te aumenta el consumo de 9 huevos a 10 huevos y por un tiempo está fenómeno, hasta que se te muere una gallina. Entonces te muere una gallina y ¿qué dice el nuevo presidente? Vamos a hacer puchero. Y ahora estás más contento porque comiste 8 huevos más el puchero, una gallina, y decís, qué fenómeno que nos va con el consumo. Pero te estás dando cuenta que estás quedando sin gallinas. Hasta que todo ese proceso se te acaba y alguien viene y dice, no, ¿sabes qué? Cortemos con los huevos, ahora podemos construir 7 huevos, porque tenemos que guardarnos 2 huevos para hacer 2 gallinas más. Y eso es lo que cuesta, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, vamos a plantear la realidad, nos comimos el stock de capital, que son las gallinas, y ahora tenemos que volver a ahorrar. Y esto, perdón, parece un ejemplo medio de cuento, pero perdimos 10 millones de cabezas de ganado con esta misma historia. Disminuyó el área de siembra de trigo. Disminuyó el área de siembra de trigo. Se perdió ganado, la leche ni hablar. Se destruyó capacidad energética. No hay gas, no hay energía. Es eso que estamos hablando, es esto, nos consumimos el capital, nos comimos las gallinas. Está bueno que la gente lo entienda, pero es muy difícil que se pueda aceptar después de tantos años de populismo, ¿no? Exactamente. Ya desde el punto de vista estricto económico de tu consultora, ¿cuáles son las expectativas que tienen en tanto que este gobierno proyecta 3.5% de crecimiento para el año que viene del PBI y este año es el 3%, según ellos? Sí. De hecho está eso estimado en el presupuesto con una cifra determinada de dólar y demás. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando? Mira, yo creo que el 3% de este año es muy probable. Te diría que hasta podría ser más. Hoy recién tenemos el dato de producción industrial y dio más de 5% de crecimiento, con lo cual tenemos buenos números de actividad económica. Ahora, el del año que viene cuesta un poco verlo. Este año por ahí podemos tener 3, 3,5 incluso, pero estamos comparando contra un año malo como fue el año pasado, un año recesivo. Entonces, siempre que decimos que hubo un crecimiento del PBI, lo que decimos es que la producción de este año es un 3, 3,5% más grande que la producción del año pasado. Pero el año pasado fue un año recesivo. Ahora, volver a tener 3,5 el año que viene, pero ya comparando con otro año bueno como vos cuesta mucho más. Tendrías que tener, para mí, niveles de inversión más altos, que no lo estás teniendo. En gran parte no lo estás teniendo por lo que hablábamos antes. Tenés un Estado muy grande y se está llevando demasiados recursos el Estado, entonces te quedan menos recursos para invertir. ¿Y qué harías? Y probablemente hasta que sea el 2%. Creo que van a que sea el 2%. 2,5 puede ser. Me parece 3,5 mucho más de ¿Vos ves que están haciendo algún recorte? Porque hasta ahora los recortes son en subsidios, que por supuesto sí. Es aumentarnos las tarifas a nosotros, porque es la contracara de la moneda, pero que esa es una de las maneras de bajar. Pero el resto de las otras formas, que sería congelar, por ejemplo, el ingreso de trabajadores en el Estado, congelar el gasto, ¿en qué medida se está haciendo todo eso? Mirá. Porque son muchas las patas de la mesa. A ver, el tema de las tarifas es lo clave. Ojo, ahí voy a hacer una aclaración. También se están transfiriendo recursos hacia la inversión. Cuando se acomodan las tarifas, se está volviendo a ahorrar ese huevo para poder invertir en energía. Ahora, en materia de gasto, el presupuesto prevé un congelamiento del gasto en términos reales, o sea, sube por la inflación nada más. Lo cual, si estás bajando las tarifas, significa que el resto está subiendo más que la inflación, ¿no? Porque la parte de subsidio baja, o sea que si y ahí la suba se compensa con el tema de los jubilados, por estos nuevos acuerdos que se hicieron con los jubilados. O sea que básicamente las tarifas terminan compensando el acuerdo jubilatorio este nuevo. Así que no tenés mucho aumento de gasto, mucha diferencia con el gasto. En términos, no está bajando, por ahí no sube en términos reales, pero Argentina necesita bajarlo el gasto. O sea, a esta velocidad vamos a tener un gasto razonable cuando Antonia sea presidenta, sinceramente. Tienen que bajarlo. Y mientras tanto lo estamos solventando con deuda. Y bueno, entonces, ¿cómo se combina esto? Porque la plata está viniendo de endeudarnos. A ver, el plan del gobierno es muy gradualista. Te voy a contar el plan del gobierno y después vamos a ver cuáles son las dificultades. El gobierno plantea un esquema que es congelar el gasto en términos reales. Si la economía continúa creciendo en términos del PBI, el gasto va a ir bajando. Y aprovechar eso para bajar muy de a poquito los impuestos, muy de a poquito la presión tributaria. Estamos hablando de medio punto por año de bajada de presión tributaria como mucho. A ver, medio punto por año, si lo digo así solo no tiene punto de comparación, pero Argentina históricamente tenía 14 puntos menos de presión tributaria y 14 puntos menos de gasto público. O sea que bajar medio punto por año de presión tributaria significa que vamos a hablar normal en 30 años.
es muy lento el proceso. Éramos 9 millones de personas manteniendo 9 millones Sí. y ahora somos 9 millones en el sector privado, empleados y profesionales, cualquiera que tiene un kiosquito, manteniendo a 20 millones, Sí. entre los jubilados, los planes sociales y los empleados estatales. Sí, Es muy difícil de mantener eso. Es un poquito, son 11 millones realmente, teniendo a 18, pero sí son los números enormes. Es enorme. Es enorme. Esa es la ecuación también. Por eso también hay que pensar seriamente una reforma previsional. Claro, sí, eso Es más, hemos hablado. te voy a dar un dato. Pero además no solamente por esto, porque además hay un tema de población. La población se envejece más tiempo. Bueno, Fausto, en otro momento entonces, quizás después de las elecciones sería bueno, y del año que viene también, de Sí. ver cómo se manejan las variables de todo esto que estás describiendo tan interesante. Cuando quieras. Nosotros en el próximo bloque vamos a hablar del análisis político con Raúl Aragón. No se vaya, ya volvemos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Aquí estamos entonces en el segundo bloque con Raúl Aragón. Gracias por venir, Raúl. No, gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir aquí. Bueno, entonces, acabamos de hablar con Fausto Potorno del tema de los precios y el tema de lo difícil que es modificar un poco ciertas estructuras de comportamiento, en definitiva el cambio cultural que hace falta, porque no era sostenible en el tiempo una serie de medidas económicas. Pero todo está de la mano de lo político. ¿Cuál es el margen político para que puedan darse estas circunstancias de modificaciones que hay que hacer? Claro, yo estaba escuchando el análisis que es del economista. Necesitas una cuota de poder político que es mucho mayor al cambio que necesitas hacer. Digamos, el cambio que necesitas hacer no excede el poder político de este gobierno. Es decir, si vos ajustás, haces el ajuste previsional, haces el ajuste laboral, etcétera, bajás los salarios, eliminás subsidios al transporte y a los servicios, tensionás el sector de la clase media baja y baja, lo cual es más o menos el 70% de la población argentina, y eso te crea una conflictividad social de difícil resolución después de final abierto. Eso puede ser muy peligroso. Por otro lado, si vos querés hacer una reforma laboral en serio, la CGT se te va a oponer. ¿Por qué? No porque la dirección de la CGT actual no la entiendan, sino porque las bases se irían hacia la izquierda. Las bases de la CGT, las bases trabajadoras se irían hacia la izquierda. Ya está empezando a suceder en algunas áreas de actividad donde los delegados de base están perdiendo fundamentalmente frente al trotskismo, ¿no? Es decir, ¿por qué? Y porque el trotskismo parece mucho más combativo. Aparece más combativo, se sienten más representados por esas posiciones más extremas y no representados por la posición dialoguista de la CGT oficial, y entonces se le empieza a erosionar la base de sustentación de afiliados a la CGT. Y eso no lo van a permitir. Llegado a ese punto, te bloquean, ¿no? Entonces tampoco puede hacer demasiada reforma laboral. Previsional, bueno, ¿cómo hacer la reforma previsional sin afectar las cajas de ANSES? En fin, todo esto quiere decir que, en mi opinión, a menos que ellos hagan después de esta elección un acuerdo de gobernabilidad, yo diría casi un gobierno de coalición con un sector muy importante del peronismo, no van a poder llevar adelante las reformas que además que hay que hacer además, porque es insostenible la situación, el déficit es insostenible,
pero sin hacer esas reformas no pueden sostener la situación y tampoco pueden hacer las reformas sin suficiente poder político, más del que tienen, ¿no? ¿Cuál es el impacto del tema de la triste desaparición de Santiago Maldonado, que por supuesto todos estamos esperando que aparezca y sería ideal con vida? Así que nada, pero más allá de esto, que es muy triste lo que está viviendo esta familia, bueno, ¿cuál es el impacto político? Que lamentablemente, como ya hablábamos en otro programa, la política se metió y está todo politizado, que no debería ser así. El impacto político, a ver, primero, la pregunta del millón, ¿tiene costo político para el gobierno? No. ¿Está afectando la intención de voto que recibe Cambiemos? No. No, eso no lo hemos registrado, ningún analista de opinión pública ha registrado porque además quedó asociado a una situación o a una representación social que tiene muy mala calificación de imagen, que es el indigenismo combativo, digamos, RAM, este tipo de cosas, tomar tierras, prenderle fuego a los refugios de montaña, talar los bosques, ese tipo de cosas. De alguna forma el caso Maldonado quedó asociado también a eso, que tiene muy mala imagen en la sociedad. Y entonces es como un tema aparte. La desaparición de Maldonado, sí, todo el mundo quiere que aparezca, pero nadie cambia su voto por eso, ¿no? Y además hay un tema técnico. Técnicamente no es una desaparición forzada. Desaparición forzada es cuando algún nivel de autoridad del Estado da la orden de secuestrar y desaparecer. Hasta ahora eso no sucedió, ¿no? Que un gendarme o dos gendarmes, y esto es entre comillas, es una suposición, se hayan excedido en la represión por su cuenta y hayan perjudicado la vida de Maldonado, no es lo mismo que una desaparición forzada. Técnicamente no es desaparición forzada, ¿no? Por otra parte, cambiando de tema, ¿cuáles son los datos que tienen ustedes de las encuestas de cara a las elecciones legislativas de octubre? Si es que va a ganar, como dicen algunas encuestas, ¿qué es lo que dice su consultora, el oficialismo o no? Sí. ¿Cuál es la posición de Cristina Fernández de Kirchner y de Massa y Margarita Stolbizer? Cambiemos está ganando ajustado, pero está ganando para nosotros con 3 puntos de diferencia, algunos dicen 5, otros dicen 2. Nosotros tenemos 3 puntos, más o menos 38 a 35 Cristina, 38 Cambiemos, Bullrich, 35 Cristina. Sergio Massa habría perdido entre 1 y 2 puntos, sostiene lo suyo, el que pierde mucho es Florencio Randazzo. Y Cambiemos ha crecido, es decir, el crecimiento de Cambiemos y Cristina también creció 1 punto, se debe primero a la redistribución de los 6,62% de electores que votaron fórmulas que no alcanzaron el 1,5% del piso para poder participar, y entonces esos votos se redistribuyen. Algunos van a la izquierda, porque son votos, la mitad son votos de izquierda, es decir, Vilma Ripoll 1, Pino Solana también 1, 0,5 algún otro, más o menos hay 2,5 puntos de la izquierda, algo se va con Pitrola, algo se va a voto en blanco. Y después hay un incremento de la cantidad de electores que van a participar acá, de más o menos 5%, históricamente vota el 82% en las elecciones generales y en las PASO votó el 77%, de manera que podrías tener un 4 o 5 puntos más, que no son votos kirchneristas. El voto kirchnerista es un voto militante que ya votó en las PASO, ¿no? ¿Cuál es el futuro del Partido Justicialista teniendo en cuenta que rechazan a Cristina Fernández de Kirchner? Depende del resultado de la elección. Depende del resultado de la elección. Si Cristina hace una elección perdiendo por 3 o 4 o 5 puntos, el Partido Justicialista tiene una buena posibilidad de sentarse, por lo menos a conversar la reunificación, incluyendo sectores que se fueron, como el sector de Sergio Massa, que lo ha dicho ya, y el sector de Randazzo, que también podría volver al redil justicialista. ¿Quién se va a sentar se sentaría en esa mesa en el escenario de derrota de Cristina? Y bueno, Massa, Urtubey, Randazzo, Uñac y alguno más. Esa es la mesa, el Gallego de la Sota, esa es la mesa de reunificación en un escenario de derrota de Cristina. En un escenario de victoria de Cristina no hay reunificación. Más allá de la reunificación, ¿hay algunas posibilidades de que vuelvan a acceder al poder en breve, teniendo en cuenta esta atomización y que no hay un líder carismático? Es difícil, es muy difícil. Depende con qué grado de éxito se reunifiquen, porque aunque se unifiquen y Cristina quede afuera, quede en un rol secundario, no tenga visibilidad mediática, etcétera, igual para ganar necesitan los votos de Cristina. No te olvides que Cristina sigue teniendo un caudal de votos muy importante en la provincia y en el país, ¿no? Y esos votos los necesitas para ganar. Y por último, con el conocimiento de cine que tiene, ¿cómo vio la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner desde esa mirada? La vi... De Luis Novarecio.
Sí, Novarecio. Lo vi primero muy acotado, amarrado a Novarecio. Novarecio es mucho más combativo, mucho más agresivo, creo que tenía órdenes estrictas. La vi a Cristina tratando de jugar un personaje que en parte es ella. Está a mitad de camino entre lo que ella es la feroz Cristina y la Heidi Cristina de la campaña de las PASO. Está entre medio y yo creo que no le salió muy bien, pero sí hay que decir esto, tuvo 12 puntos de rating a las 3 de la tarde, eso es espectacular, y tuvo una cadena nacional espontánea, cosa que, porque es cierto, lo levantaron varios canales 2 horas seguidas, la verdad que genera mucha expectativa, pero eso es un éxito mediático, en términos, y esto lo medimos, en términos de intención de voto, no le modificó absolutamente nada, ¿no? Gracias, Raúl. No, gracias a vos. Nos vamos a encontrar. A todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder la semana que viene. Chau, pásenla bien.